Buenas, bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy, de los mismos creadores de un capítulo que podría ser en sí mismo una serie de 10 capítulos, vamos a hablar ni más ni menos que de China. Procedemos. Cuando uno va a hablar de China, pues se tiene que remitir a los albores del alba de los tiempos de la humanidad, porque en la época en que muchos pueblos estaban en el Neolítico, ellos ya estaban haciendo la porcelana negra, porque tienen dinastías mitológicas que existen antes de los relatos de excavación que la respaldan, porque tienen mitos que datan de la era de las glaciaciones, porque tienen una serie de dinastías que durante mucho tiempo enmarcaron la historia de los pueblos y de las civilizaciones. Entonces, ellos tuvieron la dinastía Ia, que es una dinastía imaginaria, narrativa, mítica. Se calcula entre el año 2070 a 1600 antes de Cristo, antes de la era común, la primera de la dinastía de la historia china, aunque existe solamente en los relatos. Luego viene la Shang en el 1600 y a 1046 antes de Cristo de la era común. Luego viene la Zhou, luego viene la Qing, luego viene la Han, que había de caracterizar en este periodo, estamos hablando del 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo, que es considerada la edad dorada de la China, y es de donde viene la etnia Han, digamos mayoritaria dentro del mundo chino de hoy, que la Han. Luego viene la Tang, que es la primera que abre al mundo exterior y un florecimiento cultural. Luego viene la Song. Luego viene la Yuan, que es la dinastía de los mongoles. Los mongoles van a convertirse en una dinastía en China, y esa va a ser la China que Marco Polo va a conocer cuando va a llegar allá. Luego viene la Ming, que es donde se construye la ciudad prohibida y se hacen las grandes expediciones marítimas. Y por último viene la Qing, que va desde 1644 a 1912, que es la última dinastía imperial. Ellos son los hijos del cielo. Y los emperadores de estas dinastías eran los señores de los 10.000 años. Entonces, esta gente tiene una referencia histórica de una memoria ininterrumpida hasta nuestros tiempos. Y un sistema cósmico absolutamente impresionante, porque ellos crearon el Tao como una manera de entender el mundo. El Tao es camino, es toda la diferencia entre el yin y el yang. Es entre lo suscitativo, lo activo, lo nocturno, lo diurno, el lado femenino y el lado masculino que complementan el cosmos. Ellos van a ser los 64 hexagramas del I Ching, que van a ser considerados de acuerdo con el azar, en la medida en que usted sea capaz de tirar las monedas o los palitos. Ellos van a crear el confucianismo como orden histórico y social. Y ellos van a crear una manera de entender el mundo que es única, y una lógica donde las cosas son y no son de la misma manera, y al mismo tiempo que tiene una lógica del Tao, y tiene una civilización complejísima, un sistema, un zodiaco que es propio de ellos, que es el zodiaco de los 12 animales, que es el que tiene el cerdo, la rata, el caballo, que es el que tiene la cabra, que es el que tiene la serpiente, que es el que tiene el dragón, el único animal mitológico de todo el zodiaco chino, que es cómo van apareciendo
cuando los animales según van siendo llamados por Buda, allá también va a llegar el budismo a través de un sueño del emperador amarillo, donde caen las hojas cuando está llegando el sueño que venía del budismo de la India. Es decir, estamos hablando de una civilización realmente muy poderosa y muy antigua, que está protagonizando nuestras historias desde que nosotros conocemos los conceptos de civilización. Entonces resulta que entre todo lo que se inventaron los chinos y entre lo que ellos se llaman el reino del medio, que es un milenario modelo de civilización, ellos eran el ombligo del mundo, y el ombligo del mundo tiene muchos sitios, porque cuando el mono se come los melocotones de la inmortalidad, es castigado por los dioses yendo hasta el lejano occidente a traer las escrituras del lejano occidente. Mientras que en la clasificación de los ingleses, el mundo se divide en el cercano, mediano y lejano oriente, de acuerdo con el meridiano de Greenwich. Mientras que Cusco es el ombligo del mundo, porque ahí estaban los 4 suyos, es el centro del Tihuantinsuyo. Entonces la idea del ombligo del mundo depende mucho de dónde están los poderes desde los cuales una civilización es hegemónica. O sea, no existe tal ombligo del mundo como tal, sino que es referido a las civilizaciones que en un momento dado tengan la hegemonía de la historia. Entonces ellos van a tener, en medio de toda la cantidad de formas de entender el misticismo, porque el confucianismo es un orden social, el Tao es un orden cósmico y el budismo es se podría decir, es una actitud psicológica y espiritual frente al apego de la vida. En medio de todo eso, el confucianismo va a crear un orden social muy sólido. Ese orden social está compuesto de una gran cantidad de círculos de pertenencias, del soberano al súbdito, de los menores a los ancianos, de los hombres a las mujeres, de los mayores a los menores, y cada una de las personas que nace dentro del confucianismo tiene un lugar en el mundo, una tarea que hacer, una serie de deberes. Eso está totalmente programado cósmicamente, de manera que si todo el mundo hace la tarea como la tiene que hacer y actúa de acuerdo con el lugar donde nació, el sistema en su conjunto va a funcionar. Esto es un sistema colectivo, y el I Ching se basa mucho también en las jerarquías del confucianismo, más el concepto del yin y el yang del Tao. Entonces resulta que este confucianismo, que lo va a hacer Confucio, lo va a recopilar Lao Tse, el Tao Te Ching. Es una organización de cómo saber leer el cielo para poder conducir el mundo, y estas consignas están escritas en 9 libros que tocan las ramas, todas las ramas de la vida humana, y que tienen un culto muy grande a los antepasados. Ellos tienen un culto muy grande a los antepasados, porque los antepasados son los seres del crepúsculo,
que conocen el límite entre la vida y la muerte. Para los chinos, la vida y la muerte son parte de una misma rueda que gira en varias direcciones. Una parte de la rueda es la vida, una parte de la rueda es la muerte. Y los seres que son capaces de entender los puntos de encuentro entre estas dimensiones de la vida y de la muerte son los ancianos. Por eso la ancianidad en China es ampliamente respetada, porque se conoce, se cree que la gente vive toda una vida para llegar al conocimiento y a la sabiduría que se debe tener en ese momento y entender desde la ventana de la vejez el mundo de la muerte y de la vida, y por eso se les llama los seres del crepúsculo. La medicina china está encaminada a una longevidad, porque cuando usted llegue a la vejez va a llegar a la edad dorada de la vida, porque va a comprender el verdadero significado de la vida. En esto se diferencian muchísimo de Occidente, donde la vejez está determinada por el nivel de productividad y no tiene una consideración de respeto a nivel social como si la tiene en China. Entonces resulta que ellos van a tener una burocracia imperial con una jerarquía social muy grande, y va a haber todo un orden en el cual las cosas deben estar, que es también mucho lo que uno ve cuando está interpretando el I Ching. Y este sistema les va a durar más o menos 1500 años y les va a funcionar bastante bien. Pero hay un momento en que este sistema se va a resquebrajar en el siglo XIX. Y resulta que en el siglo XIX ellos en sus grandes épocas habían desarrollado la ruta de la seda, y la ruta de la seda era un gran comercio que habían hecho ellos en los tiempos de la Tang y de la Song, que atravesaba todo el Asia, que unió Oriente con Occidente, a través de la cual viajaron las ideas del budismo, pero también viajaron las ideas del Islam, que atravesaba todo el Asia central, que salía en los tiempos más grandes de Nara, la antigua capital, y llegaba hasta Italia. Hasta Roma llegaba la ruta de la seda, y cuando llegó a Roma los romanos empezaron a utilizarla para crear la moda, que es un invento de ellos. Entonces la ruta de la seda era una ruta enorme por donde avanzaban las matemáticas, la ciencia, las ideas. Era como el influjo más grande de civilización que ha tenido China, que es la ruta de la seda. A través de la ruta de la seda influenció la cultura japonesa, la cultura coreana, la cultura vietnamita, que tuvo bajo su dominación durante más de 1000 años. Entonces es además un influjo civilizador, un pueblo que ha construido culturas y civilizaciones de todos aquellos que han sido vecinos de ellos a lo largo de los milenios. Entonces todo esto les va a funcionar hasta el momento en que el orden del confucianismo se les resquebraja. Cuando se les resquebraja el orden del confucianismo, entre que ellos puedan entender que esta estructura se está rompiendo y que logren inventarse otra que los vuelva a cohesionar, pasa un siglo. Y en ese siglo pasa una cosa, ellos tienen la lógica del Tao, que es la lógica de los instantes cósmicos, de la sincronicidad, que no hay solamente la lógica de la causa y el efecto, sino de la simultaneidad de los eventos en el tiempo cósmico. Pues la lógica del Tao y del tiempo cósmico los va a llevar a un momento muy difícil, porque es que va a haber un día en que ellos se debilitan y se resquebrajan como estructura social, como son tantos, pues esto es una cosa increíble. Y en ese momento las potencias occidentales, los imperios de Occidente, desarrollan una política de expansión sumamente agresiva y a todos los niveles, militar, económica, cultural, política. Ellos se debilitan cuando todo lo demás se fortalecen, y cuando Japón, después del llamado del Comodoro Perry para salir del aislamiento de los 3 siglos del periodo Edo, se unifica, se fortalece, entra en un proyecto industrial gigantesco y tiene a la China en su mira
porque en la China están todas las materias primas que necesitará Japón para su proyecto industrial. Es un mal tiempo para tener una crisis del tamaño que ellos tuvieron en el momento en que el confucianismo se resquebraja, porque poco a poco los van a ir invadiendo todas las potencias, los van a romper, a desarticular, los van a humillar. A este periodo histórico del siglo XIX se le conoce con el nombre del siglo de la humillación. Es muy importante esta parte de nuestro relato porque esto va a generar una memoria histórica que nos puede ayudar a entender mucho de cómo son sus políticas hoy día para que tal cosa no les vuelva a suceder nunca más. Entonces, en medio de esta situación de fragilidad, vienen los ingleses, que siempre nos van a aparecer en esta serie, en una o en otra, porque no hay ninguna en la que no estén. Entonces vienen los ingleses, y resulta que los ingleses quieren un comercio con China, pero China no está interesada en comerciar con los ingleses. China tenía con qué desarrollar la revolución industrial, pero no le interesaba. China se había inventado en la profunda antigüedad la tinta, el papel, la brújula, las cometas, la pólvora, la imprenta. La fuerza centrífuga la conocían ellos. Bueno, le vamos a andar a pie, pues, más o menos. Entonces resulta que ellos ahora todavía no necesitaban del mundo. Una vez uno de ellos dio una vuelta por ahí y dijo, por aquí no hay nada que nos supere. Y quemaron naves y se dedicaron a hacer una construcción interior. Cuando el rey Jorge III le escribe una carta al emperador chino y le dice que quiere conocer China y que quiere comerciar con ella, él le dice que sí, que le parece, él entiende por qué la quiere conocer, pero China no está interesada en conocer a la Gran Bretaña por un lado y tampoco tiene nada que intercambiar con ellos. Ante la negativa de la China de tener relaciones comerciales con la Gran Bretaña y teniendo en cuenta que el Imperio Británico, no la Gran Bretaña sino el Imperio Británico, se expandía a través del comercio, va a cometer un crimen histórico de consecuencias aterradoras. Van a sembrar una cantidad increíble de opio en la India y van a establecer un comercio de un contrabando de opio en China que va a generar un problema de adicción pública. Les recuerdo que las opiáceas sustituyen a las endorfinas, lo que quiere decir que generan un altísimo nivel de adicción porque las personas pueden rápidamente, al sustituir las endorfinas, que es lo que le permite a usted aceptar los cambios del medio, el frío, el calor, el hambre, no tiene defensas contra esto y la dependencia es extrema. Eso es lo que se llama un síndrome de abstinencia. Entonces, la mayoría de la población, mucha parte de la población va a ser adicta por este contrabando masivo de opio que estaban introduciendo los ingleses en la China. Ante tal medida, los chinos prohíben y atacan uno de los contrabandos de opio que van a entrar allá y los británicos, la Compañía de las Indias Británicas, esto es entre 1839 y 1842, al ver que le atacaron su contrabando de opio, que era un veneno para hacer adicta a la población, le declaró la guerra a China y en ese momento, al declararle la guerra a China, con la superioridad militar que tenía el Imperio Británico, pues eso era una pelea desigual que llamamos de toche con guayaba o de tigre con burro amarrado. Entonces pues, la China no tenía como no podía con su alma, motivo por el cual les hacen firmar un tratado a la fuerza, el Tratado de Nankín del 29 de agosto de 1842, donde China tiene que ceder la isla de Hong Kong, los principales puertos, 5 de los mejores puertos, entre el cual va a estar Shanghai, para que el comercio británico pase libremente por ahí. Más adelante, en esos puertos, no solamente va a pasar el comercio británico, sino que va a cobrar impuestos a los meros mismos chinos por pasar por allí. Entonces no solamente les quitan los puertos, sino que les cobran la pasada de los puertos que eran de ellos por no aceptar el contrabando del opio. Y ahí empieza la ocupación europea y entonces China no quiere cumplir los acuerdos de Nankín porque son un chis desventajosos y entonces se suben las tensiones y se unen el Imperio Británico y Francia, que tampoco está excluida de ninguna de nuestras historias, y la derrotan a la vez. Entonces le hacen firmar un tratado peor
que es el de junio de 1858, que es donde tiene que ceder una serie de cambios que van a ser estratégicos y sistemáticos y que van a permitir la colonización en forma, que es la apertura de más puertos de los ya abiertos, la incorporación de embajadas y las misiones religiosas en el territorio, que para ellos son muy agresivas, porque es que ellos no es que les falten religiones, no es que son taoístas, confucionistas y budistas. Entonces pues ya tienen suficiente espiritualidad ahí. Les van a generar una deuda económica y los ponen a pagar las consecuencias de la guerra y las indemnizaciones por haber perdido la guerra que les declararon a ellos por no dejar entrar el opio, ¿sí? Y les quitan y además de eso piden la libertad total de movimiento por el gran río del Yangtze. Entonces se firma el Tratado de Pekín, la Convención de Pekín en 1860, y China tiene que doblarse. Y entonces ahí abre muchos más mercados y más puertos para que los otros procedan libremente por eso. Y eso incluye al Imperio Ruso, que estaba por ahí de una vez y que no tenía nada que ver, pero de una vez se mete. Luego va a haber una cosa muy grave, y es que los boxers, que eran una orden mística religiosa marcial, deciden que en una enorme inundación del Yangtze, ellos dicen que la telegrafía con hilos había perturbado los espíritus del cielo, que los espíritus del cielo habían perturbado a los espíritus del agua, y que al perturbar a los espíritus del agua habían creado la inundación del Yangtze. Motivo por el cual van a secuestrar a 500 extranjeros y los matan. Ese acto da pie para la intervención militar de los 8 países, o sea, esto que ya era un tema económico, que ya era un tema político, que ya era un tema comercial y un tema religioso, porque las misiones religiosas, pues para un pueblo que tiene toda esta cultura es una cosa muy difícil de entender. Entonces, aparte de eso, los van a intervenir. Y los van a intervenir la coalición de las 8 naciones que van a ocupar Beijing. Esas naciones son el Imperio Británico, Francia, los Estados Unidos, Japón, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Alemania, Italia, que no tenía velas en este entierro. Estamos hablando de 1899 a 1901. Entonces ahí ellos empiezan el siglo XX en la inmunda, o sea, en la peor de todas. Y empiezan a crear sociedades secretas, las sociedades del puño de la justicia y la concordia, muchas sociedades de la triada que la van a hacer más adelante, sociedades, digamos, de protección para la gente en su país y fuera del país. Y esas sociedades pues son mafias secretas y oscuras de las que haces muchas películas, es parecida a la Yakuza de los japoneses, y todas esas sociedades van a ser después carteles y todo lo que tú quieras. Entonces, y van a ser más adelante carteles de heroína, prostitución y tráfico de personas y textil, lo que tú quieras. Pero esto va a ser un pueblo que se está rompiendo. Al ser invadido por todos ellos, eso se va a llamar la muerte en los 1000 pedazos, una tortura china que se trataba de romper un cuerpo en 1000 pedazos sin matarlo. Entonces era la muerte de los 1000 pedazos, el dolor infinito. Ese siglo que ellos llaman el siglo de la humillación es lo que ellos nunca en la vida van a repetir bajo ninguna circunstancia. En todo este tumulto histórico, la última dinastía, la dinastía Qing, cae el 12 de febrero de 1912. Quiere decir que Puyi, el último emperador, recomendamos muchísimo la película El último emperador de
de Bertolucci, porque Puyi, al no ser el señor de los 10.000 años ni el hijo del cielo, pues no es nadie. Entonces, más adelante, los japoneses van a aprovechar la figura de Puyi para invadir la Manchuria y declararlo emperador de la Manchuria, cumplir su sueño de ser emperador de alguna parte y de esa manera entrar a despedazar China de una forma aún mucho más brutal de la que ya estaba. Entonces, bueno, hay muchas maneras de tratar de salir de esta sin salida histórica. Entonces se va a fundar el Partido Nacionalista que vamos a conocer como Kuomintang, y el Partido Comunista, que se va a fundar en el 1 de julio de 1921. Y entonces vamos a ver cómo se hace con esta cantidad de invasiones extranjeras. El Partido Nacionalista, el llamado Kuomintang, que lo dirigía Chiang Kai-shek, tiene lazos con Occidente y va a seguir teniendo lazos con Occidente. El Partido Comunista Chino no quiere lazos con Occidente de ninguna manera, porque considera que Occidente es precisamente todos los males. Más adelante, como si esto fuera poco, van a ser invadidos por Japón. El gran proyecto industrial de Japón requiere de toda la cantidad de recursos naturales que tiene China en la Manchuria. Entra a la Manchuria, rebautiza la región como Manchukuo, los pone a hablar japonés, y todas las barbaridades que uno se pueda imaginar hicieron los japoneses en China. Entonces bombardearon Shanghái, primera ciudad de población civil de ser bombardeada en la historia, aún antes que el Guernica en 1937. En Nankín mataron 450.000 personas, las asesinaron, una violación masiva de mujeres. Hay una película que se llama Ciudad de Vida y Muerte, que es terrible, que muestra todo eso. Hay una novela que se llama Una hoja en la tormenta, de Lin Yutang, que habla de la crueldad de la invasión japonesa, el secuestro de millones de mujeres, tanto en China como en Tailandia, como en Birmania, como en Myanmar, como en Indonesia, para ser llevadas como esclavas sexuales detrás de los ejércitos en su avance por el Asia, en lo que se conoció como mujeres de confort. Entonces, la invasión de Japón a China es aterradora. Entonces hay un momento en que hay una guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista, y allá hay una invasión japonesa. Total, esto no se puede poner peor. Entonces, la primera mitad del siglo XX coge a la China en el peor de los momentos de su historia y empieza eventualmente, por cosas que uno no se puede imaginar, los japoneses van a ser derrotados, no militarmente, no expulsados de la China, sino que se van a rendir por la bomba atómica, de lo que vamos a hablar también. En su momento hemos hablado de la era atómica y vamos a hacer un especial sobre Hiroshima el 6 de agosto, que se cumplen los 80 años de la bomba atómica. Entonces, Japón se va a rendir por la bomba atómica. Entonces resulta que al rendirse Japón se va a ir resolviendo esta guerra civil que arrancaba ya desde los años 30 y que va a haber un momento en que el Ejército Rojo, como conoceremos al Partido Comunista, va a quedar cercado en Hunan, y la leyenda dice que eran 5.000 personas las que quedaron cercadas en Hunan, y que esas 5.000 personas rompieron el cerco y que emprendieron una larga marcha por China, que va a ser en 1934 y 35, y que esa larga marcha va a llevar a que pasen de 5.000 a 50 millones de campesinos apoyando al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene un discurso campesino, tiene un discurso simple, claro, sin privilegios, que reparte las condiciones de la tierra y le da una cantidad de nuevas posibilidades a los campesinos que no habían tenido durante las épocas anteriores. Entonces el Partido Comunista, frente a la crueldad de los japoneses, además que las relaciones que podía tener en ese momento el Kuomintang con los japoneses mismos y con Occidente, frente a la radicalidad con la que el Partido Comunista se presentaba frente a la invasión japonesa, hace que tenga mucha credibilidad el Partido Comunista en ese momento de la historia. Total, gana la revolución y hace la revolución.
Y esa revolución va a triunfar en 1949, va a crear la República Popular China y la va a dirigir un personaje que conocemos en la historia como Mao Zedong o Mao Zedong, que va a ser uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Esa revolución va a cambiar toda la historia del siglo XX y nos va a llevar a una nueva época en la historia. Y por la vía del triunfo de la Revolución China, espérese un momentico, va a llegar la Guerra Fría. No van a creer pues que nos vamos a salvar de la Guerra Fría en China. No, esto no va a pasar. Espere tantico. Entonces, pero resulta que en ese momento, cuando está triunfando la Revolución China, nadie está parando bolas. Porque Eisenhower está organizando el mundo de la posguerra. Japón acaba de recibir una bomba atómica. Europa está en la reconstrucción. Total, nadie está mirando para allá. Cuando se dieron cuenta, estalló una revolución del tamaño del cielo y que va a cambiar todo el eje gravitacional del Asia. Entonces, bueno, ahora ¿cómo se llama eso? Entonces Stalin se queda mirando ahí para dónde coge la cosa, pero luego va a hacer en 1950, el 14 de febrero, un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua, porque a la final ambos son proyectos comunistas. El uno es un proyecto comunista obrero, urbano, que es el soviético, pero la idea de Mao es que no se puede hacer una revolución obrera en China porque todo el mundo es campesino. Entonces él adopta y adapta el modelo marxista a un mundo campesino y crea una teoría política completamente diferente, basada en el comunismo, basada en el marxismo, que también la va a practicar Ho Chi Minh en Vietnam. La idea es que esto es una interpretación china del comunismo para los chinos que son campesinos. Entonces va a haber una alianza porque finalmente el proyecto es el mismo, es el proyecto de Marx. Ahí en ese momento China reafirma su influencia sobre el Tíbet. Y esto es un problema que hasta nuestros días sigue estando, porque son dos culturas diferentes y esto queda bajo la dominación de los chinos. Y en la historia del Dalai Lama, ahí hay un enfrentamiento de dos culturas diferentes en la cual China tiene la parte hegemónica, que es un tema que merece su propio capítulo. La situación de los uigures y el conflicto del Tíbet son de los dos puntos de enfrentamiento más grandes que hay con Occidente en materia de las doctrinas de derechos humanos. Entonces van a recuperar todo lo que ellos consideran que era parte de su territorio. Y parte de lo que ellos consideran que es parte de su territorio es el Tíbet, y el Tíbet considera que ellos no son parte de su territorio, ni son parte de su cultura, ni están en ese viaje. Pero igual esto va a pasar ahí. Entonces, ahora sí vamos a meternos en la Guerra Fría. El partido nacionalista llamado Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, va a perder la guerra civil con la República Popular China. Entonces va a haber una República Popular China grandota, la China comunista bajo el mando de Mao. Y va a haber una chinita chiquita que era lo que quedó del Kuomintang, del Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, que vamos a llamar Taiwán, cuya capital es Taipei. En la Guerra Fría se van a apoyar en la China de Taiwán para incluirla dentro del Consejo de Seguridad de la ONU,
siendo la China chiquita, la Taiwán, y la China gigantesca. Estamos hablando de 9 millones de kilómetros cuadrados. Ok, esos son una cosa muy impresionante. Entonces la China, la gran China comunista de Mao, no va a quedar en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ni siquiera va a quedar en la ONU, porque va a quedar al otro lado de los bloques de poder que se están haciendo en Occidente. Y solo hasta el 71 es que se van a cambiar los papeles. Entonces, durante los muchos años de la Guerra Fría, la China nacionalista va a ser la punta de lanza y el apoyo de Occidente contra la China continental, porque eventualmente pues se van a enfrentar. Yo ya lo vivo en la guerra de Corea. China dijo: hagan lo que quieran, pero no atraviesen el río Yalu. Atravesaron el río Yalu, China les dijo, se les advirtió. Entonces China se mete en la guerra de Corea. Eventualmente China va a quedar metida en la Guerra Fría, porque pues este orden histórico se va haciendo mundial, como lo vimos en el capítulo, y esa fue la razón por la cual se metieron en Indochina, para impedir, digamos, para la política de contención, para impedir todo el avance de China y de la descolonización del sudeste asiático hacia un viraje comunista, por la teoría del dominó, que es la teoría de Forrest Dulles. Todo eso va a terminar pasando, a pesar de todo el horror que hicieron para evitarlo. Entonces la China va a empezar su proyecto por dentro. Sí, las relaciones con Rusia van a estar, con la Unión Soviética, van a ser importantes durante un tiempo, pero luego va a haber una diferencia fundamental entre las dos, y van a romperse la disputa sino-soviética. Entonces vienen en ese momento, ¿cómo se va a hacer la revolución? La revolución se va a hacer con el gran salto hacia adelante, y va a haber una etapa mística, fundacional, de una gran cantidad de coraje y de credibilidad en la revolución, y todo van a aprovechar la gran cantidad de gente que tiene para que todo el mundo se movilice, para ver si manualmente pueden contrarrestar lo que los está haciendo Occidente a nivel industrial. Pero no pueden, y no solamente no pueden, sino que va a haber una gran hambruna. El gran salto hacia adelante, en un principio hay un crecimiento económico descomunal porque no tenían nada, entonces todo lo que hacen pues va a ser una maravilla, pero eso llega a un punto en que se estanca, y en el punto en que se estanca va a haber una hambruna, y en el momento de la hambruna vamos a ver qué se hace con eso. El proyecto de industrializarla no va a lograr lo que ellos querían. La revolución china tiene toda una moral, trabaja duro y vive con frugalidad. Va a incorporar a las mujeres de una manera muy importante, porque Mao dice que si ellos son los hijos del cielo, y las mujeres son la mitad del cielo. Entonces al traer a las mujeres que son la mitad del cielo, les quitan las vendas que las mantenían en un estado de semiparálisis, de acuerdo con los códigos de la sensualidad de la era confucianiana, en donde les vendaban los pies para hacerlas más sensuales a la mirada de los hombres, y eso hacía que no pudieran caminar, y que estuvieran además por todos los círculos de interdependencia bajo una gravísima dominación de las suegras. Entonces las mujeres van a entrar a trabajar, van a trabajar en los campos, y al trabajar en los campos van a poder sostener a la suegra. Entonces eso nivela las condiciones, y eso va a hacer que las mujeres van a hacer un papel muy importante dentro del maoísmo. Entonces ellos van a intentar desde la revolución china, desde la revolución cultural y desde la política actual, tratar de evitar sufrir la humillación que sufrieron en el siglo XIX. Entonces ahí donde en el puerto de Shanghái estaba la concesión británica, que era una franja sobre la pura costa, que había que pagar un impuesto por atravesarla para los chinos, y luego la concesión francesa, que era otra franja después de esa. Entonces los chinos, para sacar sus productos, tenían que pagarle un impuesto a los ingleses y otro impuesto a los franceses antes de pisar el mar con sus propios productos desde la China. Ahí en la concesión francesa y en la concesión británica van a ser un gran parque del pueblo. Entonces viene toda la resignificación de la humillación del siglo XIX y toda la resignificación. El tema del comercio del opio va a quedar
tan grabado en la impronta de la memoria china que ellos dicen nunca más nuestro pueblo va a ser violentado por la debilidad de un comercio masivo de drogas, de un consumo masivo de drogas, motivo por el cual las leyes frente al narcotráfico y frente al consumo de drogas son de pena de muerte en la China de hoy. Uno tiene que entender muchas cosas desde el siglo de la humillación para poder saber cómo las interpretan ellos, cómo las ven ellos. Entonces, bueno, nos vamos en un momento en que la revolución, que en un principio había tenido tantos logros y que había sacado a tanta gente de la pobreza y que había creado un rumbo histórico, ¿qué hace la revolución? Cohesiona este orden histórico que se resquebrajó después del confucianismo, se va a cohesionar con la revolución comunista de Mao. Y va a articular esta China rota en 1000 pedazos, va a sacar a todos los extranjeros de allá y va a recuperar su rumbo histórico y su cultura y su lugar. Pero viene la hambruna e industrialmente no pueden competir con Occidente. Entonces hay un tiempo que Mao se acerca, se aleja del poder, luego lo vuelven a llamar y en ese momento se va a dar un proceso que se conoce como la Revolución Cultural. ¿Qué pasa? Que ante el problema económico que tienen, Zhou Enlai le está diciendo, esto requiere soluciones económicas. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Entonces, la Revolución Cultural China es uno de los hechos más controvertidos del siglo XX porque tuvo unas implicaciones de influencia a nivel planetario de grandes proporciones y las revoluciones se dividen en dos, los hechos y los ecos, lo que está pasando adentro y lo que el mundo ve. Y los ecos de las revoluciones son tan poderosos y tan tremendos como la revolución misma, porque es como el mundo la interpreta. Entonces la revolución cultural en realidad es una respuesta ideológica a un problema económico, lo cual me desvía el tema, porque es que estamos hablando de cómo vamos a resolver un problema económico y la respuesta va a ser ideológica. La respuesta va a ser a través de un nuevo empoderamiento, una línea de revisión histórica, porque se considera que habían llegado a esa crisis económica no porque el modelo fallara o porque el modelo tenía problemas, sino porque había muchos enemigos del pueblo. Entonces se dedican a un sistema de purgas de grandes proporciones, hay una revisión histórica, hay una línea Mao marxista, esto se va a difundir a través del libro rojo de Mao Zedong. Y esta revolución va a generar una gran, una gran movilización. Entonces los estudiantes van a ser declarados los agentes de esa nueva revolución, se les va a llamar guardias rojos, se habla de que hablan 1000 escuelas y que se siembren 1000 flores. Y resulta que aquí va a haber un sistema de purgas, un ataque a todo lo antiguo, un ataque al confucianismo, un ataque al capitalismo, un ataque a todas las influencias extranjeras, que va a hacer que muchísimos de los tesoros antiguos de la China vayan a ser destruidos en este frenético proceso de la revolución. La película para esto se llama Adiós a mi concubina. Los guardias rojos van a llevar a los héroes legendarios de la larga marcha, que habrían de ser, digamos, los epítomes de todo lo que era la moral y la lucha revolucionaria, a un sistema de purgas y a un sistema de crítica y autocrítica, en donde frente a las células políticas la gente hacía crítica y autocrítica, y donde ponían una cartelera con todas las acusaciones que se le hacían a la gente, y eso se llamaba el Dacibao, y donde había escuelas de reeducación para volver a la gente a la moral maoísta.
Eso por dentro de China es muy bravo, porque mucha gente va a ser purgada. Y en esa época va a ser purgado un personaje que se llama Deng Xiaoping, lo dejo aquí en el relato, y su hijo va a ser arrojado su hijo que era joven en esa época va a ser arrojado de un edificio y va a quedar parapléjico, y este hombre la va a pasar mal en la Revolución Cultural, y muchos otros la van a pasar mal en la Revolución Cultural. Adiós a mi concubina es la historia de un guardia rojo que entregó a su propio padre porque por la moral revolucionaria había que entregar a los padres si eran burgueses o si estaban, digamos, fuera de la línea de la revolución. Y él va en un acto de pedirle perdón a su padre y de reivindicar el dolor que su padre sufrió por la decisión de él. Va a ser esta película que se llama Adiós a mi concubina, muy buena y muy triste. Entonces resulta que eso, mejor dicho, todo lo que era la antigua China imperial, imagínate, una China que para ese momento tenía 5.000 años, les parecía que era o burgués o decadente o corrupto. En términos de la cultura, las pérdidas van a ser enormes, van a ser muy grandes. Esto está pasando en China, pero es que eso no lo vamos a saber sino mucho tiempo después. Mientras tanto, en el mundo va a crearse un sistema de exportación de la Revolución China, una manera de interpretar lo que está pasando allá. Esto ocurre entre 1966 y 1969, y eso se va a conocer como el maoísmo. El libro rojo de Mao se va a volver una corriente planetaria que habla de una nueva interpretación de una revolución que se revisa a sí misma, que cambia de rumbo, que es capaz de autocriticarse y que, como es tan campesina, habla mucho a los pueblos campesinos del tercer mundo. Entonces esto va a tener una gran popularidad entre los pueblos campesinos porque es un discurso muchísimo más simple, claro y digamos y de frente, pero también va a llegar a influenciar a los círculos europeos y va a influenciar a la nueva izquierda, y con las figuras de Ho Chi Minh como parte de esta nueva interpretación del mundo. Esto va a tener una gran publicidad planetaria, va a ser lo que van a ser las ediciones en lenguas extranjeras, en los que se va a publicar el libro de Mao en muchísimos idiomas. Mucha gente va a ser invitada a la China, y la China se vuelve como un paradigma, como un faro dentro de la revolución mundial en contra de la Unión Soviética, que se consideraba burocratizada y caduca en su propio modelo. Entonces esto divide el marxismo en el mundo, entre los que les paran bolas a la China y los que le paran bolas a la Unión Soviética. Entonces, en el argot popular, entre maoístas y mamertos. Entonces, pero esto es una división, ¿qué te digo yo? Esto es en todas las cafeterías, en los teatros, en los círculos universitarios de amigos. En el siglo XX tú te definías por cuál era tu posición frente a una u otra revolución. Esto llegó a ideologizar el mundo, en un mundo ya ideologizado por la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría condenaba la revolución y el maoísmo con mucha fuerza, pero los soviéticos también. Es decir, dentro del bloque comunista de la Guerra Fría había una profunda división, que era la división entre el modelo soviético y el modelo chino. Sí, igual eran comunistas y tenían el mismo enemigo común, que era el bloque occidental de la Guerra Fría, pero entre ellos ahí había la disputa sino-soviética, que generaba una gran cantidad de discusiones políticas a todo nivel durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pero resulta que la China va a tener eso no me va a solucionar el problema económico que me decía Zhou Enlai. O sea, hasta ahí no estamos solucionando el problema económico. Ahí estamos generando un gran sistema de influencia ideológico mundial y planetario, y una influencia impresionante en todas partes. Pero el problema económico, de aquello no se está hablando. Entonces, como no se está hablando de eso, entonces en ese momento
va a morir Mao. Y después de que muere Mao Zedong en 1976, pero antes de que muera Mao, pasa una cosa muy importante. Estando los Estados Unidos hasta el cuello en la guerra del Vietnam, como en su momento estuvo Francia en la guerra del Vietnam, Nixon decide, para buscar una salida global, geopolítica más grande, a una guerra que estaba perdiendo tanto en el territorio de Vietnam como en los Estados Unidos. Nosotros hicimos 2 capítulos, uno sobre la guerra del Vietnam y otro sobre el movimiento para parar la guerra del Vietnam, donde explicamos ampliamente este tema. Pero el asunto es que Nixon está empantanado, decide llevar la guerra a Camboya y cuando la llega, la extiende a Camboya habiendo prometido que le iba a acabar. A las 2 semanas los norvietnamitas ya controlan el 80% del territorio cambodiano y se extiende a Laos. Todo lo que hizo fue incendiar el sudeste asiático sin ninguna salida militar ni política, porque políticamente en los Estados Unidos ya han salido los papeles del Pentágono que demuestran que había una mentira flagrante detrás de la guerra del Vietnam y el movimiento antiguerra está en su momento más radicalizado y más fuerte. Papeles de Pentágono les dan toda la razón. Total, está en un problema muy grave. Entonces decide restaurar las relaciones con los chinos, ir a hablar con ellos y los va a visitar en 1972, primera visita, y va a haber una caricatura que va a ser muy famosa en la época, que es una botella de Coca-Cola, chiquita, de las pequeñas, con el kepis, con el gorro de Mao Zedong, que era característico, y la estrella, y la carita de Mao. Nixon visita a China, con el poder sobrenatural que tiene la caricatura. Y ahí, Taiwancita, que era miembro del del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ONU, sale de la ONU y quedó fuera de la ONU. Y la China Popular, la República Popular China o China continental grandota, entra a ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está hasta nuestros días. Entonces, y la otra queda por fuera. Y perdió la batalla de la Guerra Fría y quedó a un ladito. Hoy es la más grande constructora de microcomponentes para los computadores, lo que la mantiene en el mapa. ¿Sí? Se dedicó a eso y bueno, pues eso ahí más o menos le ha dado. Entonces resulta que al restablecer las relaciones con Occidente cambia la geopolítica totalmente. Luego va a morir Mao y después de que muere Mao va a haber un juicio que se llama el juicio de la banda de los 4. Ese juicio se le va a hacer a la viuda de Mao, pero termina siendo un juicio a la revolución cultural y al maoísmo. Y después va a subir Deng Xiaoping. Deng Xiaoping considera que esto fue un error histórico, que China perdió 20 años de desarrollo en los 10 que duró la revolución cultural. Y va a tomar una política que se llama Boluan Fanzhen, que traduce corregir el caos y volver al orden. Y aquí empieza la China moderna. Entonces dice, bueno, no vamos a hablar de política, si acabó la discusión. Aquí no vamos a estar discutiendo que si para allá, que si para acá. Vamos a meternos en una reforma económica de grandes proporciones para responder la pregunta que estábamos haciendo, que le estaba haciendo Zhou Enlai cuando la revolución cultural. ¿Cómo vamos a responder económicamente a este problema? Deng Xiaoping va a decir, nos vamos a meter en ello. Pero y verá. Deng Xiaoping lanza la reforma y la apertura. Introduce a China en el mercado de la economía y la abre al mundo, pero despacitico, despacitico, despacitico. O sea, va a ser un cambio profundo del modelo comunista a un socialismo de mercado, así como le suena, un socialismo de mercado. Es decir, no van a dejar de ser socialistas, ¿sí? Pero ya no va a ser el esquema de la economía central planificada, que fue el que tuvo la Unión Soviética hasta su disolución, sino que va a ser un sistema en el cual va a haber un modelo mixto,
Es decir, vamos a tener una apertura al mercado, pero no sin dejar de ser socialistas, pero sin tener una economía central planificada. Esto es un experimento totalmente nuevo en donde se le da prioridad al crecimiento económico sobre el factor ideológico y donde se van a hacer las reformas, un cambio en la producción agraria, una introducción en los sistemas familiares de responsabilidad que hace que las familias puedan tener un poquito de propiedad privada y puedan vender los excedentes. Una propiedad privada sumamente controlada. Esto es en unas zonas bajo una vigilancia total y de una manera experimental. Luego esto va a incrementar la producción agrícola y va a mejorar las condiciones rurales. Y las condiciones rurales se habían visto afectadas por toda la crisis económica. Y luego va a haber una apertura gradual a la inversión extranjera, gradual. Se van a crear zonas económicas especiales en 1979. Y ahí es donde se permite la inversión extranjera. Ellos son muy grandes y son muchos. Entonces usted no puede llevar a todo el país a un gran experimento, porque si no le sale bien, esto puede ser catastrófico. Y acuerde que tenemos la memoria de la humillación, eso no nos puede volver a pasar. Entonces lo hacen así, focalizado. Y la ciudad de Shenzhen va a ser una de las ciudades de estas zonas de control estratégico donde se permite una inversión extranjera. Hoy por hoy es la ciudad más rica de la China. Hoy por hoy es una locura Shenzhen, y en esa época era una aldea de pescadores. Entonces se empieza a abrir la economía sin renunciar al control del partido. ¿Sí? El partido sigue teniendo la sartén por el mango, entonces como ahora. Se desarrollan las empresas privadas, empieza la reforma a las empresas estatales, pero con suavidad y con control. Se permite la iniciativa privada a pequeña escala, pero se trabaja bajo esquemas socialistas. ¿Qué quiere decir? Que la totalidad del proyecto chino es para el bien común y no de acuerdo con las leyes del mercado. Esa es otra perspectiva histórica diferente. Empiezan las empresas estatales, ganan autonomía y pueden tener derecho a sus beneficios. La tierra sigue siendo del Estado, pero la gente puede tener la finca raíz, pero la tierra sigue siendo del Estado. Luego viene la modernización, la propia, ciencia, tecnología, defensa e industria, y empieza a haber una cosa que se llama la transferencia tecnológica. Y es que ellos se van a aprender cómo es que, ¿se acuerda cuando los japoneses se van a reconstruir? Y se acuerda cómo los japoneses van a aprender de qué es lo que van a hacer los Estados Unidos, cómo lo hacen, lo van a imitar y lo van a mejorar. Haga de cuenta. Van y se aprenden qué es Occidente, cómo funciona, qué es lo que hacen, cuál es su tecnología. Se van a estudiar masivamente a las universidades gringas. Van a sacar muchas fotocopias sobre todos sus papers. Van a analizarlas, van a implementarlas, van a hacerlas, van a ver cómo se hacen. Sí, y lo van a hacer de una manera masiva, como un proyecto de nación. Y empiezan a modernizar el país, se vuelven una potencia manufacturera. Y ahí se juntan dos condiciones históricas. Los Estados Unidos está empezando a exportar su conocimiento, pero la realización de los productos se hace en otras partes. En América Latina se van a llamar maquilas. Y en China, muchas de las cosas que los Estados Unidos se inventó las van a hacer en China, pero es mucho más barato. Y China está abriéndose a ese intercambio tecnológico, lo que eventualmente va a hacer que todo se haga en China. Y lo que antes todo se hacía en Japón, ahora se va a hacer todo en China. Entonces va a haber una notabilísima reducción de la pobreza, lo cual no resuelve el problema que estábamos planteando desde la época de la Revolución Cultural. De la Revolución Cultural no se está hablando y de eso no se va a hablar. Los jóvenes de hoy ni siquiera saben que eso pasó. Entonces resulta que cuando viene 1989
se cae toda el bloque de la Europa del Este y viene la perestroika y el glasnost. La perestroika y el glasnost son dos procesos de la Unión Soviética. La perestroika significa la apertura económica y el glasnost significa la transparencia, es decir, la apertura política. Lo que van a hacer los chinos es una apertura económica sin una apertura política. Es decir, ningún proceso de democratización va a ser posible allá. Y cuando sucede la revuelta la rebelión de Tiananmen, Deng Xiaoping, que había sido purgado por los guardias rojos durante la Revolución Cultural y cuyo hijo quedó parapléjico y aún está vivo, es el que le echa los tanques a los estudiantes. Y esa foto que nosotros vemos de este muchacho parado frente al tanque y la matanza de Tiananmen está sucediendo en el mero mismo tiempo en que todos los países de Europa del Este se están desligando del bloque soviético y en la cual el bloque soviético está experimentando un proceso interno que eventualmente va a llevar a la disolución. Entonces la China opta por un camino completamente diferente y la matanza de Tiananmen es aterradora, eso es aterrador y es aterrador. Entonces, lo que quiere decir que no va a haber ninguna discusión política, lo que quiere decir que no va a haber transparencia, lo que quiere decir que no va a haber ningún debate ideológico, sino que vamos a hablar solamente en términos económicos. Ese es el rumbo que ellos deciden hacer. Entonces, de ahí en adelante empieza, digamos, la acción, el suspenso y la intriga para Occidente, porque después va a morir Deng Xiaoping, cosa que a mí me tocó porque en esa época yo trabajaba en Radionet. Y un día salimos a almorzar con el otro periodista que cubría internacional en Radionet y justo cuando salimos a almorzar nos llamaron y dijeron, acaba de morir Deng Xiaoping, devuélvanse. Entonces nos tocó devolvernos y estar cubriendo la muerte de Deng Xiaoping y ese cambio de la China. Deng Xiaoping es el que va a controlar el caos y Xi Jinping es el que va a continuar este camino. Básicamente es la continuación de este camino, pero a una escala gigantesca. Entonces, en todo este tiempo de transferencia tecnológica ha habido una observación de cómo funciona Occidente, de cómo funciona su tecnología, de cómo funcionan sus manufacturas, su ciencia, su industria y su industria militar, que también va a hacerse mucho más grande. Entonces, de aquí en adelante viene cómo se va a poner en marcha todo este aprendizaje, toda esta transferencia tecnológica que hoy día superó la etapa de la transferencia para empezar a ser generadores de tecnología, de papers, de ciencia, de investigaciones. Transfirieron todo eso para poderlo crear ellos mismos y hoy día están volando en tecnología, en investigaciones, en transformaciones y en descubrimientos, como en los tiempos en que descubrían la tinta, el papel, la pólvora de las cometas. Y toda esa generación de riqueza y todo ese crecimiento económico que se ha dado durante los últimos años. Y ahora sí nos vamos a poner a hablar con Occidente. Entonces la China decide meterse con Occidente de una manera en que pueda entrar a tener un papel económico enorme, grandísimo y de grandes proporciones. Entonces, para evitar que vaya a ser alguna vez un país que importe más de lo que exporta, para evitar que sea un país dependiente, para que nunca más le vaya a suceder el siglo de la humillación, para que no vuelva a verse nunca frágil frente a las potencias de Occidente, lo va a, digamos, va a tener una ventaja económica muy grande con Occidente, como en su momento Japón decidió no tener una guerra, después de la bomba atómica deciden no tener una guerra militar sino económica, cambiar las espadas samuráis por portafolios. Los chinos van a cambiar, van a decir, nos vamos a meter con Occidente en sus propios términos, pero en nuestra economía. Y entonces ahí van a hacer lo que en este momento se conoce como la Ruta de la Seda 2.0. Y la Ruta de la Seda 2.0 es una inversión en infraestructura descomunal que pretende unir, que quiere unir a la China con todo el Asia, como lo hacía la Ruta de la Seda desde Nara, la antigua capital en esa época, con el África y con América Latina. Ese es el proyecto.
y se hace a través de una construcción impresionante. Entonces, la entrada de la China al África le va a dar unas condiciones históricas de mucha ventaja porque ni los africanos fueron colonizados por los chinos sí fueron colonizados por los europeos, lo mismo que los africanos. Entienden lo que significa el desprecio y un trato tan desigual como que lo que hicieron los europeos cuando se repartieron el África. A la China la repartieron, a la África también. A la China la humillaron, a la África también. Entonces, cuando China entra en África, China entiende de qué se trata. La relación con una memoria colonial tan dolorosa como la que la China tiene y el África también. Y eso para los africanos es otro tipo de relación y es otro tipo de trato. Les facilitan las cosas, les hacen los hospitales. Entonces para ellos, igual los van a saquear en sus recursos, pero de frente y negocian con ellos de una manera más respetuosa. Y el solo respeto, eso es una cosa que no se ha entendido bien, el solo respeto con que tratan a los africanos en la negociación con ellos hace toda la diferencia en todos los tratos económicos de explotación de recursos y de infraestructura. Porque los tratos europeos siempre implican para ellos desprecio, una situación ventajosa, lo que hemos hablado, que las economías, si la economía, los billetes se imprimen en Francia, de la CEFA, ¿eso en qué condiciones deja a los 14 países africanos que dependen de la economía francesa para la suya, ¿ve? Entonces, ahí hay una memoria histórica del siglo XIX de ambos, porque el siglo XIX para África es cuando se van a repartir en la conferencia de Berlín el África. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta para entender cuál es la relación de la China con África y por qué tiene tanta acogida y por qué tiene tanta perspectiva. Pero si además genera una infraestructura absolutamente poderosa, pues entonces suple necesidades básicas y concretas de comunicación, de infraestructura, de hospitales, de tratamientos de agua. Igual se está llevando los recursos. Esto no es ni inocente ni sutil, pero el trato es otro. Entonces, eso es muy importante porque si no, uno no entiende por qué se dan estas condiciones tan diferentes. Lo que al principio era una mano de baratijas chinas, que se deshacían las blusas que uno compraba, lo que todo era de regular o baja calidad, se va volviendo cada vez más y más fino, hasta que sus automóviles le den por la cabeza a los Teslas y sean unos automóviles eléctricos mucho lo guau y mucho lo miau. Entonces ellos van haciendo más grande la calidad de lo que hacen y cada vez hacen más cosas. Entonces ahora están en un plan, primero, de hacer la ruta de la seda para garantizar una vía terrestre de ferrocarriles en el caso en que les bloqueen los mares. Digamos, porque si llega a haber problema con los mares, no, listo, pero nosotros nos vamos de ferrocarril y con eso 3 continentes podemos unir. Ya con América Latina vamos a ver cómo hacemos, queda más lejos. Y ahí es cuando tiene toda la importancia Panamá. Entonces, teniendo en cuenta que Panamá tiene una historia de una migración china de hace más de 150 años, que llegaron antes, durante y después de la construcción del canal y que constituyeron una parte importante de la cultura actual de los panameños, donde los domingos comen en los chinos. Sí, y teniendo en cuenta que en el Caribe los chinos tienen una influencia muy grande, incluso entre los pueblos raizales, porque la diáspora china fue gigantesca durante el siglo de la humillación del siglo XIX, una diáspora china por todo el planeta y en todas partes los maltrataron. Construyeron el ferrocarril que unió el este con el oeste de los Estados Unidos, construyeron el ferrocarril de Manitoba, construyeron el canal de Panamá y en todas partes los despreciaban y los ponían en las lavanderías con una mirada despectiva frente a ellos. Y los ingleses, en la época en que estaban dominando la China, tenían un letrero que decía prohibida la entrada a los chinos y a los perros en China. Eso ellos lo tienen claritico. ¿Sí? Y saben cómo los trataron en la diáspora y saben cómo los trataron en la China. Y eso es una memoria viva porque ellos actúan con una memoria milenaria y actual.
Entonces en este momento están haciendo la ruta de la seda para tener una conexión con el mundo que no dependa de los mares. Por un lado, están tomándose muy en serio el sur global, porque el sur global tiene historias afines a la historia de la China. Tienen una economía simbiótica con los Estados Unidos porque ellos también dependen muchísimo del dólar. Entonces, y los Estados Unidos dependen muchísimo de la China porque los productos que hay en Estados Unidos son chinos. Entonces, estos dos enemigos de la Guerra Fría se van a volver dos pueblos de una economía interdependiente. Por eso cuando Trump quiso poner las tarifas, dijo que no para los productos tecnológicos, o si no, no podían usar ni los iPhones ni nada de eso. Y cada vez que hay un salto tecnológico con el Huawei, entonces lo vetan porque se tome el mercado. Entonces el TikTok, entonces lo prohíben porque se tome el mercado. Entonces cada vez que hay una, digamos, como una avanzada tecnológica, la cosa es muchísimo más complicada. Entonces ahora va a haber una cosa que se llama Made in China. Y es que los productos de la China se hagan en la China. Todo esto es para que ellos no sean dependientes en ningún momento y nunca más de otras economías, porque esa es la memoria que existe en el siglo de la humillación. Ellos tienen una barrera frente al Internet, una barrera cortafuego en donde hay una prohibición total en términos de que puedan entrar contenidos de Occidente a las redes sociales de la China, y en eso son bravísimos. Entonces ellos no tienen Facebook allá, ni tienen las redes sociales que existen en Occidente. Ellos, pero ¿sabe qué hacen? Replican su propia red. Entonces no tienen Facebook, pero tienen su propio Facebook. Sí, entonces no tienen Instagram, pero tienen TikTok. Aquí hay una puja en la era moderna por el control de la tecnología, por el control de la economía, y la confrontación histórica se está dando a ese nivel. Entonces la China, que era el reino del medio, el gran imperio del medio, el imperio milenario, busca un lugar en la historia parecido al que tuvo durante la era Han, durante la era Tang, durante la era Zhou, durante la era Ming. ¿Sí? Emerge de lo profundo de la antigüedad uno de los imperios más antiguos, más poderosos y más longevos, con mayor continuidad histórica del planeta Tierra. Y se está enfrentando a un país del cual hemos visto que se convirtió en la primera y principal potencia después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que organizó el mundo de acuerdo con el Plan Marshall, de acuerdo con la ONU, de acuerdo con la OTAN, de acuerdo con las conferencias de Yalta y de Potsdam. Entonces, este mundo de la posguerra que construyeron los Estados Unidos con Inglaterra y con Francia, pero los Estados Unidos a la cabeza, y que hemos venido narrando en diferentes capítulos de esta serie, se está encontrando con este mundo imperial y milenario que ahora tiene la cara de la modernidad y de la tecnología más avanzada del planeta, y que tiene una economía en constante crecimiento. Entonces, ahora hay un enfrentamiento que también es ideológico, ¿no? Porque también toda la parte de la China que amenaza, y la China que es terrible, y la China, no es que la China sea democrática, no lo es, ni creen eso. No es que la China no tenga problemas de derechos humanos graves como los tiene con los uigures, eso no quiere decir. Pero la idea de desconocer a la China como un pueblo que tiene un acervo histórico gigantesco y que se perfila ahora como una potencia emergente en el escenario global del siglo XXI, entre otras cosas con los BRICS, de quienes hablaremos en su momento, porque de todo estamos hablando en esta serie, es importante entenderla, es importante conocerla, y es importante conocerla en su propia narrativa, para no meternos en los problemas en la Guerra Fría, en que conocíamos al otro solamente desde la narrativa de quien hacía la propaganda inversa.
Sí, entonces el que nació en el bloque occidental conocía a la Unión Soviética como un régimen terrible, totalitario, demoníaco, espantoso, y el que había nacido en las esferas de la Unión Soviética del reparto conocía al bloque occidental como un bloque corrupto, degenerado, burgués, y cada cual miraba desde la propaganda del otro. La invitación de esta serie es mirar a cada uno de acuerdo con su propia narrativa, para saber de qué es que están hablando cuando hablan de sí mismos. No cuando yo te hablo del otro, sino cuando el otro habla de sí mismo, para saber de qué se trata lo que están diciendo, para dónde van y qué quieren. ¿Cómo va a terminar esta emergencia de un nuevo poder milenario frente al poder que ha tenido la hegemonía total del siglo XX y de lo que va en el siglo XXI? Es parte de las interesantes, digamos, posibilidades históricas que estamos viendo aquí sentaditos en las historias para el día de hoy, para ver esto para dónde coge, cómo se pone, de qué manera se va a manifestar y cuáles son los siguientes pasos. El final de esto no lo vamos a ver porque esto es un juego largo. Entonces es muy probable que no nos toque verlo inmediatamente, o sí, vaya uno a saber. Pero esto es un juego que va, y esto está, y en eso vamos. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de escenarios que cambian a partir de la modernización reciente de la China, de la última etapa, que es cuando ya salen al mundo. Entonces son los BRICS. Entonces la ruta de la seda 2.5 es el tema de Made in China para evitar cualquier dependencia sin renunciar al mercado, pero evitando la dependencia al crear ellos sus propios productos. Entonces son una gran cantidad de procesos históricos que están en este momento convirtiendo a la China en una economía muy creciente y tuvieron uno de los reveses históricos más grandes del siglo XXI, la pandemia. Entonces, que fue una barbaridad y de la cual todavía no tenemos una idea clara de qué fue lo que vivimos. Hace apenas 5 años, eso en la historia son menos de 3 segundos, pero todavía no tenemos cómo entender qué fue lo que vivimos con la pandemia. Pero eso fue un punto de ruptura muy grande en el mundo y en la China misma. Entonces, con una gran cantidad de interrogantes, con muchas preguntas hacia el presente y hacia el futuro, hemos abordado hoy, en un solo programa, lo que podríamos haber abordado en 10. Hoy hemos hablado de la China. Entonces, desde los espacios del yin y el yang, del Tao, del confucianismo, del zodiaco chino, de las dinastías, de las grandes transformaciones históricas del siglo de la humillación, de la revolución de Mao, de la revolución cultural, del gran salto hacia adelante, de la corrección del caos y del desarrollo histórico de un gigante milenario con una memoria que se remota al comienzo de los tiempos, desde las eras de la porcelana china hasta el presente y el futuro de nuestros relatos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Elvira Moreno, Arturo Jiménez Viña, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Agradecimientos especiales a Alexandra Schelderup por su apoyo en nuestro relato.